Muy buenas a todos, soy yo Golden Boss. Hoy os vengo a hablar de un género de películas en especial, cuáles son las películas de carácter bélico. Antes de nada he de especificar que no soy el primero en exponer este iceberg en YouTube, ya que un canal estadounidense ya lo hizo antes, pero vi que nadie en la comunidad hispana había hablado del tema, entonces vi oportunidad. Por desgracia no pude encontrar al autor original, por eso animo a los espectadores a iniciar una búsqueda del autor y ponerlo en comentarios. Muchas gracias. Antes de empezar quiero especificar que esta clase de contenido no será el contenido habitual, ya que lo considero más bien como una experimentación, además que se tocarán temas bastante delicados. Dicho esto, empecemos de una vez explicando cómo funciona. Todos saben cómo funciona un iceberg. Pasaremos de conceptos más conocidos y, por así decir, normales a conceptos menos conocidos y oscuros, a la vez dando contexto e incluso analizando más profundamente las obras para no solo dejarlo en una simple compilación. Ahora sí, empecemos. Al ser el primer nivel, serán películas más bien conocidas o que no muestran contenido tan crudo, a pesar de ser ambientado en la guerra. La lista de Schindler es una película estadounidense de 1993 del género de drama histórico, dirigida por el conocido director Steven Spielberg. El filme relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. Basada en una historia real, esta película es considerada una de las mejores de la historia, retratando perfectamente ese oscuro periodo histórico. Malditos Bastardos es una película de 2009 escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt. Esta se pasa en un universo de ficción donde un comando de tropas aliadas con la ayuda de la resistencia francesa se adentran en Francia para efectuar la eliminación de Adolf Hitler, dejando un mar de sangre por el camino, típico de las películas de Tarantino. Jojo Rabbit es una película estadounidense de comedia negra y comedia dramática de 2019. Se nos narra la historia de un joven de las juventudes hitlerianas que tiene a Adolf Hitler como amigo imaginario, como descubre que su madre está ocultando en su casa a una niña judía, manteniendo el secreto mientras la guerra termina. La burla y la crítica a la Alemania nazi es muy vigente, con exageraciones o chistes subidos de tono como la homosexualidad de dos oficiales. Dunkerque es una película británico-estadounidense de 2017 de género bélico, escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan desde el punto de vista de los involucrados en la operación de evacuación de tropas en Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Veremos el calvario que se vivió mientras se esperaba una evacuación por mar basado en hechos reales. 1917, esta película de guerra británica de 2019, transcurre durante la Primera Guerra Mundial. En esta seguiremos a dos soldados británicos que tienen que transmitir un mensaje a un oficial para cancelar un ataque que causará una masacre, pasando por un terreno inexplorado y plagado de enemigos. Esta película está grabada en una sola secuencia, o sea que no se ve ningún corte de escenas, causando que veamos todo como los protagonistas. Y para la curiosidad, esta historia está inspirada de historias que el abuelo del director le contó. Pasamos ya a un nivel más profundo con películas conocidas por marcar al colectivo popular y ver incluso la desgracia humana. Apocalypse Now es una película épica bélica estadounidense de 1979 dirigida y producida por Francis Ford Coppola. Durante la guerra de Vietnam, el capitán Willard recibe la misión secreta de matar a un coronel americano enloquecido, que lidera su propio ejército en lo más profundo de la jungla. Esta película es especialmente conocida por la escena mítica de los soldados estadounidenses llegando en helicóptero con la cabalgata de las Valquirias de fondo mientras arrasan con un pueblo rebelde. Es el estudio del deterioro mental causado por la guerra, causando que cada vez se trate de manera más impersonal y agresiva al enemigo y crímenes estadounidense, causando que la película sea un camino a ciegas repleto de angustia. La verdad, esta película debería estar más abajo, la sobreposición de imágenes dan una sensación de incomodidad.
Salvar al soldado Ryan es una película bélica épica estadounidense estrenada en 1998 y ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigido por Steven Spielberg, se destaca por su recreación muy realista de la guerra, especialmente por sus primeros minutos, que narran el desembarco en la playa llamada Omaha, la playa donde se derramó más sangre. Se busca rescatar al único superviviente de 3 hermanos para devolverlo a su madre requiriendo de un comando especial para ir a buscarlo pereciendo todos al final. La chaqueta metálica es una película bélica anglo-estadounidense dirigida por Stanley Kubrick, y estrenada en 1987. Basada en la novela Un chaleco de acero, del escritor Gustavus Ford. Es una película que se divide en 2 segmentos, el primero es el entrenamiento donde contemplamos la iniciación de la deshumanización militar pasando por un oficial que hace crecer la violencia y el abuso entre ellos para así hacer soldados a su imagen. El segundo segmento se da en el campo de batalla en Vietnam donde se deja en claro el intervencionismo estadounidense y sus múltiples crímenes de guerra hacia los civiles, mientras los soldados se vuelven máquinas de matar. Braveheart es una película estadounidense histórica dramática de 1995 dirigida, producida y protagonizada por Mel Gibson. Basada en la vida de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Esta película es conocida popularmente por ser despreciada por los historiadores, debido a los múltiples errores históricos, haciendo que parezca más una película de acción. Hasta el último hombre es una película bélica biográfica de 2016 dirigida por Mel Gibson, se centra en las experiencias de la Segunda Guerra Mundial por la parte asiática de Desmond II, un médico de combate pacifista estadounidense que, como cristiano se negó a usar un arma de cualquier tipo, convirtiéndose en el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor. El pianista, película del año 2001 dirigida por Roman Polanski, es una adaptación de las memorias del músico polaco-judío Władysław Szpilman sobre cómo sobrevivió al Holocausto y a la ocupación de Varsovia. Toma también experiencias vividas directamente por el propio Polanski, siendo una película casi equiparable y competidora a La lista de Schindler, por su extrema crudeza con la ejecución de personas inválidas que no pueden trabajar o la revolución fallida de gueto de Varsovia. 300, del año 2006, dirigida por Zack Snyder. Es la adaptación cinematográfica de la serie limitada de cómics de Frank Miller, la cual relata la batalla de las Termópilas entre Esparta y el Imperio Persa donde 300 soldados se enfrentaron a un ejército de 100.000 persas resistiendo varios asaltos. La película debido a su estética envejeció mal además de contener mucho contenido fantástico y una secuela olvidable. Doctor Strangelove o Teléfono Rojo es una película de 1964 pionera del género de comedia de humor negro y conocidísima por la escena del hombre cabalgando una bomba nuclear, está producida y dirigida por Stanley Kubrick. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jack Reaper, planea dar comienzo a una guerra nuclear con la Unión Soviética con el objetivo de impedir lo que considera una conspiración comunista. El general Reaper desconoce, sin embargo, que los soviéticos cuentan con un dispositivo del fin del mundo, el cual se activaría automáticamente en caso de detectar un ataque nuclear sobre territorio de la Unión Soviética, destruyendo toda vida sobre la faz de la Tierra por contaminación radiactiva. Strangelove, un excientífico nazi y asesor del presidente estadounidense, explica cómo ese dispositivo es una extensión natural de la estrategia de la Guerra Fría de una destrucción mutua asegurada y que la máquina no puede desconectarse. Corazones de Aceros es la historia de unos operadores de un tanque estadounidenses que se abren paso entre las filas alemanas, quedándose cada vez más solos y acabando con una batalla final, mientras se muestra el odio entre las dos facciones en conflicto. De 2014, dirigida y escrita por David Ayer. American Sniper es una película estadounidense dirigida por Clint Eastwood.
se basa libremente en el libro de memorias de Chris Kyle, el francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos con 255 muertes en 4 viajes a la guerra de Irak, aunque atrajo cierta controversia sobre su representación tanto de la guerra en Irak como de Chris Kyle por sus múltiples libertades en el guión y su obvio alabo al intervencionismo estadounidense en países árabes, criminalizando a la mayoría de grupos en contra, pero a la vez se ve el deterioro mental del protagonista por todo lo que ve, siendo una película de doble filo entre propaganda yankee y reflexión sobre la salud mental. En Tierra Hostil, sinceramente desconocía la existencia de esta película, así que no estoy muy enterado de su trasfondo. Es una película estadounidense de 2009, dirigida por Catherine Bigelow, relata el día a día de una brigada estadounidense de artificieros desplegada en Irak. Galardonada con importantes premios, entre ellos el Oscar a la mejor película, siendo universalmente alabada por la crítica y aparentemente se la considera como una de las mejores películas bélico-dramáticas del cine moderno. Yo más bien la consideraría como la película que impuso los pasos a seguir para la creación del nuevo cine bélico. Tropic Thunder es una película de comedia estadounidense parodia del cine bélico estrenada en 2008. Un grupo de actores filman un largometraje sobre la guerra de Vietnam. El director, incapaz de controlarlos en el set, decide abandonarlos en medio de la selva y filmarlos. Allí, deberán sobrevivir al peligro real usando sus dotes actorales. Nada que destacar, otra película parodia. Lo que el viento llevó, es lo que podríamos llamar una película de las más clásicas, siendo del género épico, histórico y romántico de 1939, se sitúa en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil. La película narra la historia de Scarlett O'Hara, la hija de los propietarios de una plantación de Georgia, desde su romántica persecución del prometido de su prima, hasta su matrimonio y la muerte de su hija. Los comentaristas afroamericanos criticaron la película por su representación de los personajes de raza negra y como una glorificación de la esclavitud. Carlton Moss, un guionista, actor y director negro, se quejó de la película comparándola con una obra llamada El nacimiento de una nación, un filme creado por el Ku Klux Klan, un grupo supremacista blanco, una de las películas más puestas en duda por los temas raciales. Empezaré este nivel poniendo películas que no aparecen en el iceberg por ser películas de nicho y funcionando como menciones honoríficas para después pasar a las ya puestas en esta parte de la imagen. Alejandro Nevsky es una película histórica dramática dirigida en 1938 de origen ruso. Representa el intento de invasión de la República de Nóvgorod del siglo XIII por los caballeros teutónicos del Sacro Imperio Romano Germánico. La pongo por lo icónica que es. Allons les enfants es una película francesa de 1981 ambientada en los años 30. Un joven, hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial, es obligado por su padre a ingresar en una escuela militar. Profundamente antimilitarista, sufre el acoso de sus superiores, aunque esté bien clasificado. Es la muestra de la militarización de los jóvenes para crear un culto al ejército y la enseñanza de la injusticia con la que se trata a los intelectuales que no siguen la misma vía. Largo Domingo de Noviazgo de 2004, es otra película francesa que trata sobre la desesperada búsqueda que emprende una joven para encontrar a su novio presuntamente muerto fuera de una trinchera, durante la Primera Guerra Mundial, ya que fue acusado de ser un desertor con otros 5 soldados quedándose en tierra de nadie. Se podría describir la película por la formación de un puzzle intentando saber qué pasó antes de ser declarado muerto. Los pantalones de 1997. Un soldado, herrero y joven padre, cumplió con su deber como ciudadano en el frente. Está esperando ansiosamente su próximo permiso para volver a ver a su familia, pero este será arrestado por desobedecer a un oficial ya que se rehúsa a cambiar su pantalón por otro que pertenecía a un muerto, haciendo que lo juzguen por rebelión. Esta película expone el abuso de la jerarquía militar que se vio más afectada durante la Primera Guerra Mundial, siendo parecida a otra película de la cual hablaremos. Capitán Conan de 1996.
Seguimos a la infantería francesa del frente macedonio durante la Primera Guerra Mundial. Conan es el carismático líder de un pelotón especial, con muchos miembros procedentes de prisiones militares, que atacan las líneas enemigas por la noche sin tomar prisioneros. Desprecia a los soldados de carrera, y su único amigo es un joven con estudios. Al terminar la guerra se mantiene una ocupación de la zona sin devolver los soldados a casa, haciendo que la moral decaiga. Uomini contro es una película antibélica italiana de 1970 donde un grupo de soldados italianos intentan conquistar una colina intomable muriendo miles en los múltiples intentos, pero esto no detiene a los oficiales, que fusilan a la mínima que alguien les contradigan o se rehúsan a combatir por la posición. La masacre es tan grande que incluso los austríacos, enemigos de los italianos y poseedores de la colina, piden a los soldados con gritos de desesperación que por favor den media vuelta, enseñando la inutilidad de las cargas suicidas, y cómo los oficiales ven a los soldados como simples peones. Ahora sí, pasemos a las de la imagen. El francotirador es una película bélica, dramática y épica británico-estadounidense de 1978, protagonizada por Robert De Niro. Seguimos a gente con una vidas felices que se transforman de modo irreversible en una tragedia por devastación de la guerra de Vietnam. Allí son capturados por el Vietcong, quienes mantienen a los presos en condiciones infrahumanas y les obligan a jugar a la ruleta rusa, apostando a ver cuál de ellos sobrevivirá. Es una de las películas que han sabido mejor representen el infierno que fue esta guerra, siendo considerada como una de las 100 mejores de la historia del cine estadounidense. The Cinco Blows. Hermanos de Armas es una película bélica estadounidense del año 2020. Relata la historia de un grupo de veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam que regresan al país asiático en busca de los restos de su comandante caído, así como del tesoro que enterraron mientras servían allí. Das Boot, conocida como El Submarino en español, es un largometraje alemán de cine bélico y dramático de 1981 teniendo 3 versiones. Nos habla de la dura vida cotidiana en un submarino de combate de la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial y sus rudimentarios medios de combate de la época. El hundimiento es muy conocido por la escena de la reunión de Hitler con sus generales, de las cuales generaron muchas parodias. Siendo una película alemana de 2004, la cinta se desarrolla casi en su totalidad en el búnker donde se refugiaron Adolf Hitler y sus allegados durante las últimas semanas de la batalla de Berlín, detallando todo lo ocurrido día y hora hasta el final, considerada como la obra que mejor ha podido interpretar la desesperación del dictador. Cómanse. Estoy empezando a pensar que o bien el iceberg está mal organizado o las películas siguientes serán 1000 veces peor. A esta ya para mi gusto. En cuanto hablamos de películas oscuras, esta se suele encontrar en niveles más bajos, pero ya veremos. Es una película soviética de 1985 que nos cuenta la invasión de Bielorrusia por los alemanes durante la Segunda Guerra desde la perspectiva de un niño. La película mezcla hiperrealismo con un surrealismo subyacente, y existencialismo filosófico con temas poéticos, psicológicos, políticos y apocalípticos, mediante imágenes desgarradoras y una tensión constante. Espartaco. A pesar de que personalmente me gusta mucho esta película, no se compara con la anterior, siendo un peplum de 1960 de drama y romance dirigida por Stanley Kubrick con la actuación de Kirk Douglas, contándonos la historia del personaje histórico que fue Espartaco, un esclavo que se levantó en contra de los romanos encabezando una revolución, añadiendo varios toques ficcionales. Es considerada una película de gran importancia cultural. El Imperio del Sol es una película bélica estadounidense de 1987 producida y dirigida por Steven Spielberg. La película narra la historia de Jamie Jim Graham, un niño británico que durante la Segunda Guerra Mundial pasa de vivir en una familia acomodada a convertirse en prisionero de guerra en un campo de prisioneros japonés. El paciente inglés es una película británica de 1996, ambientada durante el período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial.
Durante el final de la Segunda Guerra Mundial, un paciente gravemente herido en un accidente aéreo recuerda su vida mientras es atendido por una enfermera canadiense, profundizando en cambio de vida con el tiempo. Hotel Ruanda es una película británica de drama histórico de 2004 que también debería estar más abajo, pero ya no cuestionemos más la organización. Al igual que Cómeanse es de esa clase de películas que parecen del montón pero al final te perturban. La historia se ambienta en la masacre civil ocurrida en 1994 en Ruanda y en las experiencias que un grupo de personas vivieron durante el genocidio, mostrando cómo de salvaje Incendies, película canadiense de 2010. Según la sinopsis, se nos cuenta que después de la muerte de su madre, las gemelas Jeanne y Simone reciben dos sobres. Uno destinado a su padre, a quien creían muerto, y el otro a un hermano cuya existencia desconocían. Las gemelas viajan a Oriente Próximo para investigar sus raíces. La delgada línea roja es una película estadounidense y se estrenó en 1998 con música de Hans Zimmer. La película narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. Nada que destacar más que otra película sobre esta guerra y sus horrores. La Gran Evasión es una película bélica de 1963, con elementos de aventura y suspenso, protagonizada por Stephen King, siendo una película de culto. Unos soldados ingleses y americanos trabajaron durante un año para planear y ejecutar una fuga masiva de un campo de prisioneros nazi. Lawrence de Arabia. Empezamos con los Peplum. Es una película británica de 1962 del género épica histórica, basada en la vida de T. Lawrence. Durante la Gran Guerra, Lawrence, un oficial británico, es enviado al desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Los nativos adoran a Lawrence porque ha demostrado sobradamente ser un amante del desierto y del pueblo árabe. Esta película pertenece a esa época de popularidad de las películas Peplum, muchas veces consideradas como películas de exaltación nación, o sea casi propagandística del colonialismo, o más bien para adaptar eventos históricos por su imparcialidad. MASH es una película estadounidense con una serie de televisión emitida por CBS entre el 17 de septiembre de 1972 hasta el 28 de febrero de 1983. Es considerada una de las sátiras de la comedia negra más importantes de principios de los años 70. La película se centra en un grupo de médicos de un campamento que atiende a los heridos en batalla durante la Guerra de Corea. Utilizan el humor para escapar del horror y la depresión de la situación. Senderos de Gloria es una película estadounidense de 1957, cuya acción se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas, un general pide tomar la colina tenida por los alemanes, lo cual resulta un infierno, y el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras. Como castigo se juzgará a 3 soldados elegidos al azar, pero el juicio está amañado en contra de los soldados, mostrando la manipulación de los oficiales, haciendo que la censuren en un gran número de países donde un largo periodo hasta 1992, donde se reconocieron sus dotes artísticos, pero siendo más bien una obra de culto por gente de nicho por su mensaje antimilitarista. Pearl Harbor. La verdad es que creo que hay varias películas del mismo nombre, pero supongo que se referirá a la del 2001, donde 2 viejos amigos pilotos dejan de lado sus diferencias para enfrentar un repentino ataque japonés contra los Estados Unidos. Siendo sincero, la mayoría de las películas que habla de este ataque siguen el mismo esquema con ciertas excepciones. Los japoneses atacan y los americanos responden ganando con la batalla Midway. Lo bueno es que algunas veces se ve estos de los dos lados. Platón es la primera de la trilogía de películas que Oliver Stone dirigió sobre la guerra de Vietnam. Un joven universitario que, movido por ideales patrióticos, se presenta voluntario para luchar en Vietnam. Allí se encuentra con un grupo de lo más extraño y además, es allí donde conoce el infierno de la guerra y la dureza de sus compañeros.
Unbroken es una película dramática bélica estadounidense de 2014, en la cual se narra la vida del atleta olímpico Louis Zamperini cuando sirvió en el ejército y fue capturado y torturado por los japoneses. Good Morning, Vietnam es una película dramática estadounidense de 1987 protagonizada por Robin Williams. Un pinchadiscos es enviado a Vietnam para trabajar en la emisora del ejército para entretener a los soldados, pero sus irreverentes comentarios no le gustarán a su superior. Se nos habla del poder de la manipulación mediática que al revelarse mostrando la verdad es eliminada. La tumba de las luciérnagas es una película animada japonesa de 1988 que simplemente escuchen el argumento. Un adolescente se ve obligado a cuidar a su hermana menor después de que un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial destruye su casa buscando un nuevo lugar donde vivir. Recibió elogios de la crítica y ha sido clasificada como una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos, y aunque no lo parezca está disponible para todas las edades. El Reino de los Cielos es una película épica dirigida por Ridley Scott estrenada en 2005, la cinta trata sobre las cruzadas en el siglo XII, específicamente en Jerusalén. Balián, hijo ilegítimo de un caballero, se convertirá en el más heroico y honorable de los caballeros en Jerusalén y tendrá que proteger a su pueblo de las fuerzas opresoras. Ahora sí pasamos a películas más desconocidas por el público. El maquinista de la General es una película muda estadounidense de 1926 del género comedia. Un maquinista de la Western and Atlantic Railroad que tiene dos pasiones en su vida, su locomotora y su novia. Cuando estalla la Guerra Civil Americana, su novia pide a Johnny que se aliste en el ejército sudista para luchar contra la Unión. Fue un fracaso crítico y financiero en su lanzamiento inicial hasta ser querida años más tarde. 71 es una película británica del año 2014. Se trata de un thriller bélico donde en Belfast, 1971, un joven soldado británico es abandonado accidentalmente por su unidad durante unos disturbios en la calle provocados por los rebeldes. Creo que es de las pocas películas que tratan este conflicto que muchas veces es olvidado a pesar de que fue bastante bárbaro. 1941 es una película estadounidense de 1979, una comedia dirigida por Steven Spielberg. Tras el ataque japonés a la base americana de Pearl Harbor en 1941, en la costa oeste, se crea un clima de histeria civil. Adiós, muchachos es una película francesa de 1987 escrita, producida y dirigida por Louis Malle. Basada en las experiencias de vida del cineasta, que fue alumno de un internado católico, el filme refleja la vida de un internado carmelita en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Área Común de Seguridad es una película surcoreana del año 2000, trata sobre la tensión militar entre ambas Coreas, del norte y del sur, concentrándose en la frontera a través de las relaciones de amistad que entablan en secreto 4 soldados, 2 de cada bando, a pesar de las restricciones de seguridad. Cenizas y Diamantes es una película polaca, estrenada en 1958, un partisano polaco debe asesinar al comisario comunista, pero fallan, matando a 2 civiles, trabajadores de una fábrica, al final de la Segunda Guerra Mundial. El hijo de Saúl es una película húngara dramática del 2015. Ambientada en el Holocausto, Saúl es un prisionero judío del campo de concentración de Auschwitz. Su tarea allí es trabajar en el crematorio quemando los cadáveres de sus compañeros prisioneros de su propio pueblo. El viento se levanta es una película japonesa de drama histórico animado de 2013, aunque parezca de las típicas películas tiernas no es una de ellas. Entre 1912 y 1926, en Japón, un chico de campo decide convertirse en diseñador de aviones, pues sueña con la construcción de un avión que vuele como el viento. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería.
Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos, que creará aviones que servirán para la guerra viendo las consecuencias. Europa es una película de 1990 tratándose de una coproducción internacional franco-germano-polaca. Un chico judío cual familia ha sido llevada a escapa de bando por la Unión Soviética y el ejército alemán descubriendo los ideales de cada banda, sus mentiras y la gente que la compone sin saber qué ha hecho bien o mal. Una película que ve los diferentes puntos de vista y muestra lo que una persona haría por sobrevivir. Feliz Navidad, Mr. Lawrence es una película británica-japonesa dirigida por Nagisa Shima y estrenada en 1983. En un campo de prisioneros japonés se establece un intenso duelo de voluntades entre los comandantes japoneses y los decididos prisioneros británicos. La presión de la violencia también puede crear vínculos entre enemigos. Es una muestra de crueldad y choque cultural de ambos soldados que tienen visiones muy diferentes de la vida y el honor. Muy recomendable, merece un mayor reconocimiento por todo lo que abarca. Gallipoli es una película australiana de 1981, protagonizada por Mel Gibson. Billy es un excelente candidato para representar a Australia en los Juegos Olímpicos como corredor de velocidad. Sin embargo, debe dejar sus entrenamientos cuando Australia entra en la Primera Guerra Mundial y debe partir hacia Turquía, donde deberán enfrentarse al poderoso pero viejo ejército otomano, y donde saben que casi todos van a morir, mostrando lo irregular y sangrienta que fue esa batalla y muestra del paso a un nuevo tipo de guerra. Anagatami es una película bélica japonesa de 2017, la película cuenta una historia de la pureza de la juventud acosada por el caos de la guerra, toma una estética teatral casi pareciendo un cuadro animado hecho con esa fluyente característica de Japón, o séase una ruptura con el cine convencional donde la importancia de la imagen predomina, la verdad a pesar de ser poco conocida se ve como algo que puede resultar interesante si quieres experimentar algo nuevo. Kanal es una película polaca de 1956, se ambienta en el alzamiento de Varsovia contra los nazis, narrando las peripecias de un grupo de polacos que intenta encontrar una salida a través de las alcantarillas de la ciudad. Se ven forzados a ocultarse en los laberínticos canales de Varsovia, tratando de escapar mientras la masacre sigue. La batalla de Argel es una película bélica de 1966, que no quiero ahondar mucho por mi poco conocimiento de esta, se basa en los acontecimientos emprendidos por los rebeldes durante la guerra de Argelia contra el gobierno francés, en blanco y negro con edición de tipo documental para agregar a su sentido de autenticidad histórica, con actores en su mayoría no profesionales que habían vivido la batalla real. La condición humana es una trilogía de cine épico japonés dirigida por Masaki Kobayashi. Las tres partes de la cinta se titulan respectivamente: No hay amor más grande, El camino a la eternidad y La plegaria del soldado. La trilogía sigue la vida de Kaji, un pacifista y socialista japonés, mientras trata de sobrevivir en el mundo totalitario y opresivo del Japón de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que se nota bastante la calidad. La infancia de Iván. Es una película que reconozco sobre todo por la escena del beso, es una película soviética de 1962. Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño ruso de 12 años se coloca detrás de las líneas enemigas para espiar a los alemanes que mataron a sus padres. La señora Miniver, también distribuida como Rosa de Abolengo, es una película dramático-romántica de guerra estadounidense de 1942. Un drama movilizador sobre una familia británica de clase media, aprendiendo a lidiar con la guerra, contada en una serie de viñetas dramáticas. Lore es una coproducción germano-australiana dirigida en el año 2012, trata del viaje que emprende Lore con sus hermanos por Alemania, para llegar a casa de su abuela poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, debido a la desaparición de sus padres por ser miembros de las SS. Los jugadores ambulantes en griego. Es una película griega de drama histórico de 1975 que dura casi 4 horas.
Es un film que se sitúa entre los años 1939 a 1952. Revela la historia turbulenta de la época, a través de una compañía de actores que pasan 14 años recorriendo provincias, ciudades y pueblos. Sinceramente pienso que es una película bastante rara y que sobresale de lo común, ya que su manera de contar la historia es a veces difusa, ya que pasada la primera media hora uno no sabe a dónde va todo esto, y sobre todo la sucesión de escenas que a veces parecen no tener continuidad, aunque la verdad no sé cómo juzgar bien este film, ya que aparentemente es considerado de culto. Será una manera de realizar películas que no entiendo, aunque la verdad es bastante simplista con los ángulos de cámara. Para la curiosidad, está en YouTube subtitulada al español por si quieren verla completa y quizá decirme qué les parece. Miedo y Deseo fue el primer largometraje de Stanley Kubrick, estrenado en 1953, y lo consideró un trabajo de aficionado e intentó retirar todas las copias existentes. Durante una guerra ficticia, en un país no identificado, 4 soldados se encuentran tras las líneas enemigas después de estrellarse el avión en el que viajaban, y navegan por un río cercano que les separa de su territorio. Por el camino encuentran a una joven que despertará en ellos sus más bajos deseos, ya se imaginarán cuáles. No parece sorprendente que este film sea tan poco conocido. Primero mataron a mi padre o se lo llevaron. Recuerdos de una niña de Camboya es una película biográfica, histórica y suspenso dirigida por Angelina Jolie, ambientada en 1975. La película muestra a de 7 años, forzada a ser entrenada como una niña soldado, mientras sus hermanos son enviados a campos de trabajo forzado durante el régimen de los Jemeres Rojos. Está inspirada de las memorias de una activista que huyó tras la guerra civil en este país asiático, siendo una de las pocas películas después de Cómianse y otras más que hablan de los niños soldado. Red Sorghum es una película china de 1988. La película tiene lugar en China durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Una niña pobre que es enviada por sus padres a un matrimonio preestablecido con un anciano, Li Da-tou, que era dueño de una destilería de vino de sorgo y que tenía lepra. Durante el viaje, la chica se enamora de uno de los escoltas. Tener y no tener es una película estadounidense de 1944. Harry Morgan y Eddie son 2 marineros que están en la isla de Martinica, esperando inútilmente que algún barco los contrate. Al final, se verán obligados a trabajar para la resistencia. The Best Years of Our Lives es una película estadounidense de 1946. La película trata sobre 3 militares estadounidenses que se reajustan a los cambios sociales y a la vida civil después de regresar a casa de la Segunda Guerra Mundial. Los 3 hombres provienen de diferentes servicios con diferentes rangos que no se corresponden con sus antecedentes de clase social civil. U-571 es una película del año 2000. El submarino alemán U-571 es capturado por la tripulación de un submarino estadounidense que intenta apoderarse del codificador Enigma haciéndose pasar por alemanes. La conozco ya que es una película muy redifundida. Where Eagles Dare es una película bélica de 1968 y protagonizada por Clint Eastwood. Sigue a un equipo conjunto del Ejecutivo de Operaciones Especiales británico-estadounidense de paracaidistas que asaltan un castillo, el Nido de las Águilas, el inaccesible castillo que sirve de cobijo a los cuarteles del servicio secreto alemán. Fulu es una película británica de 1964 basada en hechos reales, una sangrienta batalla que tuvo lugar en Sudáfrica en 1879, en la que 140 soldados británicos tuvieron que enfrentarse a 4000 guerreros zulúes, donde obviamente ganarán manteniendo el control de la colonia. Creo que está aquí por mostrar el desbalance de las batallas de la época colonial, a pesar de parecer más bien una película peplum. Johnny Got His Gun es una película dramática dirigida por Dalton Trumbo.
El filme muestra una posición claramente antibelicista y es muchas veces interpretada como una apología a la eutanasia. Nos acerca a la cama donde vive un joven que, tras combatir en la guerra, yace mutilado, ciego y sordo. Por eso lo de la eutanasia, ya que una de las frases principales del mutilado es "mátenme", es bastante depresiva por el contraste de colores, el color normal por así decir su época de felicidad y el blanco y negro su triste presente. Es de las pocas películas, sí exceptuando Horrible Out, que nos habla del infierno que sufren los mutilados en conflictos, haciendo que muchos se sientan como fuera de este mundo. Entramos ya donde la luz del sol nos ha abandonado, así que prepárense ya que entraremos en historias que incluso pasen por la censura al salirse de lo convencional y artístico. It Was a Male War Bride es una película de comedia de 1949. Un capitán de los servicios de contraespionaje francés, y una militar estadounidense, la teniente Catherine Gates, se enamoran durante una misión de guerra y deciden casarse. Cuando Catherine debe regresar a su país, Henry decide hacerse pasar por la novia de un soldado para poder irse con ella. Adelaide es una película dramática checoslovaca de 1970. La historia trata sobre la complicada relación entre el comisario checo Víctor y la mujer alemana Adelaide, hija de un criminal nazi, y sobre las relaciones entre checos y alemanes en la Checoslovaquia de posguerra en general, que se odian a muerte. Bienvenido a Dongma-gol es una película surcoreana de 2005. 3 soldados norcoreanos, 2 surcoreanos y 1 americano, van a parar de manera diferente a un pequeño e inocente pueblo coreano llamado Dongma-gol, en mitad de la guerra de Corea. Un pueblo donde se desconoce la existencia de tal guerra, un pueblo inocente que vive aislado del mundo y de la violencia y crueldad del mismo. Tras un accidentado encuentro entre los soldados del norte y sur, estos enemigos tendrán que colaborar juntos para enmendar el daño provocado en la aldea. Parece interesante. Cabezas de Chorlito es una comedia de 1938 donde el film arranca en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde un tan despistado se queda guardando la posición por 20 años, enterándose después que el conflicto ha terminado. Entretanto, su amigo Ollie se ha casado. El reencuentro supone reiniciar la amistad, pero esto puede traer consecuencias en el matrimonio de Ollie. Es considerada un clásico de los clásicos por estar protagonizada por el gordo y el flaco. Casting Blossoms de Ski es una película dramática japonesa de 2012, Endo visita Nagaoka para informar sobre las secuelas de un terremoto. Durante la visita se le acerca su exnovio, Kenichi, quien intenta convencerla de que se convierta en la estrella de una obra de teatro que tiene lugar en la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Otra obra reflexiva sobre el japonés de la época. Chapayev, titulada en español El guerrillero rojo, es una película soviética de 1934, cuenta la auténtica historia del soldado Vasily Ivanovich Chapayev, 1887-1919, que luchó en el lado bolchevique durante la Guerra Civil Rusa, pero el filme adereza la realidad, convirtiendo al soldado, que nunca había sido uno de los dirigentes más importantes durante la guerra, en una auténtica leyenda. O sea, propaganda. El compadre Mendoza es una película mexicana de 1934. La historia se desarrolla durante la Revolución Mexicana, entre los años 1913 y 1919. Narra la vida del terrateniente mexicano Rosalío Mendoza, un empresario oportunista que simpatiza con todos los bandos revolucionarios que visitan su hacienda arriesgándose a una ruina completa. Está considerada como la tercera mejor película mexicana del siglo XX. El quinto jinete es miedo es una película checoslovaca de 1965 sobre el Holocausto, donde un médico judío, el Dr. Braun, tiene que quitar la bala de un combatiente de la resistencia que ha sido herido. Vaga por las calles pesadillescas de Praga en búsqueda de morfina, a la vez que debe ocultar a su paciente de los nazis. Forever Mozart es una película de 1996.
Una compañía de teatro viaja hasta Sarajevo para interpretar una obra allí, pero en mitad del camino los artistas que la componen son capturados y metidos en un campo de presos de la guerra. Los presos piden ayuda a sus conocidos en Francia, pero poco se puede hacer para liberarlos. Por lo poco que he podido ver en YouTube, se ve como una incomodidad frente a los personajes constante. Fuerza 10 de Navarone es una película bélica británica de 1978, presentada como una secuela de la película Los Cañones de Navarone, de 1961, la cual es más conocida continua con respecto a la película de 1961, con una operación aliada de comando durante la Segunda Guerra Mundial, que debe ejecutarse con ayuda de los partisanos en la Yugoslavia ocupada por los nazis. Por medio habrá que descubrir un espía alemán. Ilsa, la hiena del Aren es una película, segunda parte de la trilogía de Ilsa, y muestra varias similitudes con la protosecuela, Ilsa, la loba de las SS, y la tercera y última entrega, Ilsa, la tigresa de Siberia. Es la única de las tres que no está basada en hechos reales, y la de menor calidad según varias páginas. La película transcurre en un pequeño emirato petrolífero gobernado con poder absoluto por el Sharif, quien disfruta secuestrando modelos, actrices e hijas de millonarios para convertirlas en esclavas sexuales, dejando en mal lugar a los árabes y a los musulmanes, siendo una película políticamente incorrecta y donde lo sexual predomina. Kanatil Mutamital es una película de guerra musical india de 2002. Una niña de 8 años que descubre por su familia adoptiva que sus verdaderos padres fueron separados por la guerra. Sinceramente no soy muy fan de los musicales, pero hay que probar cosas nuevas. Las maletas de Tulse Looper son 3 largometrajes terminados en 2003, 2004 y 2005, respectivamente, en los que se involucra la relación entre el cine, los formatos museísticos y las nuevas tecnologías. Es la narración de la vida del joven Tulse Looper, un escritor que siempre terminará como prisionero de alguien o de algo, y que haciendo uso de los diversos encarcelamientos, se dedicará a cosechar textos que posteriormente serán encontrados y aprovechados. Es una trilogía bastante completa con al parecer varias referencias históricas, sobre todo por el número 92, que es referido como un punto central. Tengo que avisar que la película tiene una forma peculiar de contar la historia, pasando por narradores mostrados a la imagen, contraposición constante de vídeos, planos y otras imágenes, más los cambios constantes de ambiente, pasando de película a teatro, haciendo que no la realidad o ficción del film, sin saber clasificar cada escena, extrañan, siendo más raro que las películas anteriores. Les dejaré un ejemplo de esto de fondo, para que entiendan, ya que será por lo que está tan abajo. Les prometo que no está editado. Level 5 es una película de ficción francesa de 1997 al estilo falso documental. Laura, la viuda de un programador informático, intenta superar su dolor completando el último trabajo de su difunto esposo, una reconstrucción de videojuego de la batalla de Okinawa en la que espera simular un resultado alternativo a la tragedia histórica. Es una película que cuanto más investigas o avanzas se vuelve más rara. Arde París. Es una película épica de guerra en blanco y negro de 1966 sobre la liberación de París, teniendo apoyo de actores franceses y estadounidenses, donde a la vez se nos muestra cómo el gobernante alemán de la ciudad ayudó a los aliados en vez de destruir la ciudad como le ordenaron. La cinta usa imágenes reales del conflicto sin censura. Utu es una película neozelandesa de 1983, a veces descrito como un western maorí, teniendo la fama de tener uno de los presupuestos más grandes para una película de Nueva Zelanda hasta ese momento. Ambientada durante las guerras de Nueva Zelanda, Utu sigue a Teweke, un capitán maorí del ejército británico que propone vengarse después de que maten a su pueblo. Verboten. Es una película estadounidense de 1959. Un sargento de infantería llega con su escuadrón a la ciudad alemana de Rottweiler poco antes de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.
Tras un cruce de fuego con soldados nazis apostados en la ciudad, se desmaya herido por un disparo para después amar a una alemana durante los juicios de Nuremberg. When the Ten Montgomery es la primera película vietnamita que se exhibió en Occidente después de la Guerra de Vietnam. La película se centra principalmente en la miseria de una joven mujer cuyo marido ha muerto en el conflicto. La película ilustra la atmósfera opresiva y sofocante de la guerra. El tema de la tristeza y la inevitabilidad de la muerte domina la película, descubriendo una dolorosa realidad cotidiana. Una huella viva de la historia de Vietnam en la gente común, cosa en la que todos coinciden. Yossi Jauger es una película israelí del año 2002 con temática LGBT. Soldados israelíes homosexuales deben mantener en secreto su relación con sus contrapartes machistas. Poco conocida, es de las pocas que tratan este tema, además de Europa y Feliz Navidad Señor Lawrence, películas anteriormente mencionadas, añadiendo puntos extras su lugar de origen. SS Experiment Love-Cam es una película italiana de 1976 perteneciente a varios géneros cuales son terror, thriller, nazismo, erótico y abusos. Filme de subgénero nazi-exploitation. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, prisioneras de guerra son utilizadas en sádicos experimentos para perfeccionar la raza aria. Es una película muy criticada por su calidad, ser aburrida y la violencia gratuita. Como ejemplo, los pocos que han visto esta película dan esta clase de comentarios en páginas oficiales. En resumen, lo que dice el comentario: la película hoy en día es ridícula, estúpida y aburrida. No creo que valga la pena verla, si no eres muy curioso. Turkish Ice Cream es una película turca de 2019 del género bélico donde unos turcos van a Australia. Se ganan la vida vendiendo helados y un espectáculo de camellos en los festivales. En 1915 se enteraron de que había una guerra en el país, sufriendo de malas miradas hasta la tortura. La verdad es que escasea la información corriente sobre esta película, pero sorprendentemente la película se puede encontrar en YouTube. Love-Cam 7 es una película de serie B de 1969 perteneciente al género de la Nazi Exploitation. Género bastante que consiste es especializarse en hacer películas sobre ese grupo con temáticas, digamos, de un grado casi fetichista, sobre todo dado en Italia y a veces en Estados Unidos. Dos oficiales del cuerpo de ejército de mujeres se ofrecen como voluntarios para ingresar a un campo de concentración nazi encubierto para rescatar una científica judía. Las reclusas sirven como esclavas sexuales para los oficiales alemanes y son sometidas a tratos humillantes, torturas y violaciones. Solo es una película erótica bastante desagradable solo viendo las imágenes. Romeo, Julieta y la oscuridad es una película dramática checa de 1960, la película trata sobre los problemas experimentados por una joven judía que es ocultada de la Gestapo por su amante. Se ve como una película bastante triste ya que, además, está inspirado del diario de Ana Frank. La última orgía de la Gestapo es una película italiana de 1977 donde 5 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, el que fue un comandante nazi se reúne con una de sus antiguas prisioneras en el campo de concentración donde se conocieron, ahora desarticulado y deshabitado. Allí ella recordará todas las miserias, torturas y vejaciones que sufrió a manos de su amante. Otra película que roza el amor ya que la crudeza y la explícito de las imágenes es algo que ha envejecido mal pero sigue siendo bastante desagradable. Las múltiples escenas extrañas como la del ginecólogo o cuando matan a golpes a una prisionera a la que le arrebatan su hijo. Gracias por ver este video, espero haber podido presentaros películas que os podrían interesaros, así que pasen un buen día.